Bienvenidos todos mis hermanos que se han conectado. Vamos a estar revisando la aplicación del día domingo. Estamos ya por finalizar nuestra serie expositiva en Efesios, así que damos gracias al Señor por ello. La enseñanza número 32, perdón, 31, el domingo va a ser la 32. Y el texto, como la mayoría de ustedes saben, se concentró en la oración. De hecho, yo titulé el sermón La importancia de la oración y el pasaje es Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Voy a leer para que lo recordemos. Dice, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, cómo debo hablar. Ese es nuestro texto que tiene básicamente dos aplicaciones en términos generales. La primera es la oración, o sea, el tema es la oración, obviamente. Y en el primer verso, en el 18, es la oración por todos los santos, por todos los hermanos en la fe. Y en segundo término, también oración por el liderazgo que se refleja en esa oración que el apóstol Pablo pide por sí mismo, o sea, por sí, digamos. Y esa es básicamente la división del texto de manera muy directa. Y también recordemos que se relaciona con el asunto de la armadura de Dios, pero la pequeña diferencia es que aquí Pablo no compara con algo de la armadura a la oración, sino que directamente habla de la oración. Veamos entonces, hermanos, el primer punto, que es una vida en oración. Yo le coloqué una vida en el sentido de que eh, una vida en oración es lo que debe caracterizar a la Iglesia de Cristo. Lo vemos en este pasaje, lo hemos visto también en múltiples enseñanzas a través del Nuevo Testamento. Y la oración ha de ser para nosotros no algo circunstancial, sino que debe ser parte de nuestra vida y, bueno, de nuestra vida personal, pero también de nuestra vida congregacional. Y ese es el punto, ¿no?, del apóstol Pablo. Yo meditaba acerca de esto y nos damos cuenta de algo, o podemos sacar una conclusión o una implicación. Y es que probablemente la oración siempre ha sido, desde el tiempo del apóstol Pablo hasta nuestros días, algo que la iglesia no llega a ser lo suficientemente comprometida o fuerte. Y aquí lo vemos, ¿cierto? Porque el apóstol se ve la necesidad de hacer este énfasis, que decíamos el día domingo, no es tanto en el contenido, sino en la forma. Y cómo debe expresarse esa forma de oración, el texto lo dice de manera clara, ¿no? Con toda oración y súplica. Es una gama de oración, ¿no? Es una gama de manifestación de oración que va desde la oración hasta la súplica en todo tiempo. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, en todo tiempo. Y es en el espíritu, ¿sí? No es cualquier tipo de oración mecánica o aprendida, sino que debe ser una oración en el espíritu. Entendemos el Espíritu Santo, ya que la traducción nuestra lo hace con mayúscula, ¿no? Y la mayoría de las traducciones lo hacen de la misma manera. Y luego velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, eso es lo que quisiera yo recordarles y comentar también un poco, a ver si logro hacerlo desde un ángulo distinto que nos logre también llevar al asunto práctico de esto. Toda oración, primero, ¿no? Toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Y si nosotros pensamos, ¿no? Son tantas, iglesias, las razones, los motivos por lo que nosotros tenemos que orar, ¿no? Al decir el apóstol Pablo oración y súplica, ya podemos identificar las razones de oración que hay tras una oración y tras una súplica. Yo lo quiero en esta oportunidad ilustrar así. Va desde la gama de las dificultades hasta las bendiciones. O sea, nosotros tenemos que permanecer en oración de manera individual, de manera congregacional, en las dificultades y también en las bendiciones, ¿sí? Otro asunto también que implica esto de oración y súplica es que va desde lo físico también a lo espiritual. Cuando estamos físicamente bien,
pero también cuando estamos físicamente mal, cuando estamos enfermos. Probablemente ahí nuestra oración será más bien una súplica. Y en lo espiritual también. Yo les di varios ejemplos el día domingo de contenido de oración congregacional que se registra en el Nuevo Testamento y que nosotros debemos considerar como pauta, pero también en nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad, eh, aquí otra vez, de manera personal, pero también de manera congregacional. Nosotros tenemos que presentar oración delante del Señor por aquellas cosas que entendemos, ¿no? Que como iglesia local son adolescencias en nosotros, son cosas en las cuales aún debemos madurar, o cosas que incluso en el plano de lo físico nos hacen falta desde nuestra perspectiva, ¿no? Y aquí otra vez citar el asunto, por ejemplo, de contar con un lugar propio que nos permitiera servir de mejor manera porque tendríamos todo instalado, ¿no? Podríamos hacer otras actividades y en fin, uno lo imagina así, lo ve así, desde nuestra perspectiva, pero no es un error orar por esto, ¿no? A veces tampoco caer como en el conformismo, decir, bueno, estamos bien así en la sede eh, por un tiempo infinito, ¿no? La verdad es que yo creo que no. Y pienso que la mayoría de nosotros comparte el mismo criterio. Eh, Sería mucho mejor estar en un lugar propio. Nos daría un sinnúmero de oportunidades para servir mejor al Señor. Pero bueno, hoy día es la condición en la cual Dios nos tiene, pero ahí podemos manifestar las dos oraciones, ¿se dan cuenta? Podemos dar gracias al Señor por el lugar que ya va a cumplir un quinto año en julio de este año, pero también podemos pedir al Señor, ¿no? Que nos provea un lugar, asunto que es difícil hoy. Es difícil incluso poder pensar en arrendar un lugar, ¿qué más comprar un lugar? Son situaciones difíciles, pero entiendo también que para nosotros nuestras limitaciones son difíciles, pero para Dios no, para Dios no. Entonces tenemos que orar, hermanos, también por este tipo em, de, de bendiciones, o no de bendiciones, sino de requerimientos que tenemos como iglesia local. Y bueno, lo espiritual también obviamente, todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos en qué áreas de nuestra vida espiritual no nos hemos desarrollado lo suficiente y tenemos también la oportunidad de pedirle al Señor. Esa es la oración también en todo tiempo. Como yo les decía, veamos el tiempo acá en un asunto de condiciones, ¿no? En tiempo bueno, en tiempo malo. Siempre debemos orar al Señor y la oración debe ser en el Espíritu. Creo que el texto que lo refleja mejor es el mismo que yo les leí el día domingo en Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, ¿se dan cuenta? Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. De esa manera el Espíritu orienta también nuestra oración. Tal vez la manera más cierta en la cual nosotros podemos orar es también mirando la oración bíblica, la oración que registra la palabra, y hacer una aplicación de esa oración a nuestra propia realidad personal y congregacional. La oración y súplica, entonces, hermanos, es un ingrediente permanente. De eso habla el texto, ¿no? Cuando dice que tenemos que perseverar en la oración, que tenemos que velar con perseverancia. Entendemos bien ese término. Algo en lo cual usted persevera, algo en lo cual usted vela, no es algo que usted hace de manera ocasional, es algo que hace de manera permanente. Y bueno, lo que yo les decía antes también, donde fallamos en la oración es probablemente en esto, en la perseverancia, en el velar en la oración. Es ahí donde fallamos de manera general todos los cristianos y es un punto en el cual nosotros debiésemos ser fuertes. Recuerde que la perseverancia es esa cualidad de ser constante, de no rendirse frente a las dificultades. En este caso, si lo aplicamos directamente a la oración, nuestra oración es perseverante, aun cuando no veamos resultados. Y yo se los ejemplificaba el día domingo con tal vez la conversión de un hijo, de una persona que no conoce al Señor, o de un tío, de una mamá, diferentes casos, ¿no? Perseverar allí en la oración, seguir orando al Señor hasta ver su respuesta, ¿sí? Hasta ver su respuesta. Y no cansarnos en ese sentido, sino que tengamos esa oración perseverante que vela
por este tipo de asuntos y por otros que nos atañen y que recuerden también está detrás de todo este asunto el asunto de la guerra espiritual, el asunto de Satanás. Entonces también ahí debemos hacer una oración que sea perseverante, de manera de que no tengamos este flanco abierto en contra, o más bien cuando Satanás quiere atacarnos, ¿sí? Eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo busquemos de esa manera. Usted y yo debemos buscar una manera de ser más perseverantes en la oración eh, por todos los asuntos que enfrentamos y también por nuestra realidad congregacional. Eso es una tarea que nosotros tenemos que cumplir. Y el segundo punto, pasando ya al segundo punto, la oración por el ministerio. Eh, yo también les decía el domingo, o también podría ser más directamente la oración por el ministro, ¿no? Por el ministro, o por los ministros. En este caso, esa figura de ministro, bien digo, lo hemos reflejado en el apóstol Pablo. Él dice directamente y sin vergüenza, sin pena, también dirían mis hermanos venezolanos, oren también por mí, oren también por mí. Así como oran entre ustedes, bueno, el asunto también, recordemos el orar por todos los santos. La oración debe ser sin discriminación, sin favoritismo. Eso también es muy importante, porque oramos fácilmente por nuestros cercanos, pero el texto nos dice que tenemos que orar por todos los santos, por todos los santos. Y esa es una responsabilidad no específica del liderazgo, no del pastor, sino que es una responsabilidad, hermanos, de la iglesia. Orar por todos los santos y por todas las necesidades y luchas y batallas y enfermedades y ese tipo de asuntos que enfrentamos propias de esta vida. Vuelvo al punto 2. La oración entonces, aquí también él dice, oren por mí, de manera seguida, ¿no? Oren por todos los santos y oren también por mí. Oren también por mí. Yo no estoy elevado, yo no soy parte de un tipo de cristianos que no necesiten oración. El apóstol Pablo, de manera correcta, se pone a la misma altura que las iglesias a las cuales él está escribiendo. Y es también lo que deben hacer los líderes, es también lo que debemos hacer los pastores. Tenemos nosotros en Latinoamérica, y bueno, creo que en general, no solo en Latinoamérica, como que los pastores están prácticamente volando, ¿no? Como que están Dios y ellos después, una especie de alas que los elevan por sobre los demás. Y lo cierto es que esa es solo una caricatura. Los pastores somos hombres comunes y corrientes que necesitamos la oración. Necesitamos que la iglesia, aquí atrayendo esta aplicación a la vida local, a la vida congregacional, necesitamos que la iglesia esté orando de manera constante por nosotros, por los pastores. Eh, el apóstol Pablo aquí repara en dos asuntos, ¿no? Verso 19, para que me sea dada palabra que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es obvio que él tenía un asunto particular, dada la condición que él estaba. Pablo es un misionero, fue un misionero. Valiente, eficaz, fructífero, ¿no? Entonces, tiene esa aplicación personal. Nosotros podemos darle la aplicación a nuestro contexto. Yo se lo decía el día domingo, ¿no? Ese oren por mí tiene que ver también con que las palabras, ¿no? La predicación, en este caso, sea una predicación en el verso 20, una predicación lo que significa ese texto, ¿no? Con la claridad, una predicación clara. Y en el verso 20, la expresión habla más bien de coraje, de valentía. Entonces los predicadores, los pastores hoy en día necesitan también esta misma claridad por la cual oraba el apóstol, o más bien pedía oración. Si usted quiere orar, en este caso por mí, pida al Señor y una oración bíblica que se está registrando acá en favor de quienes predicamos la palabra, es que Dios me dé a mí claridad en la comunicación, que Dios también me dé la valentía suficiente para no restar, para no diluir, sino hacerlo de manera valiente, independiente de los factores, independiente de las situaciones, independiente si tenemos o no el favor de las personas o no, independiente si las cosas parece que van avanzando bien o no. Entonces, mantenernos fieles. Las circunstancias de Pablo eran
bien particulares, ¿no? Él está encarcelado, este mismo texto lo dice en el verso 20, es un embajador en cadenas y que al proclamarlo hable sin temor. Ahí está esa parte del texto que anuncia que el predicador necesariamente tiene que hacerlo con valentía. Lo interesante es, hermanos, que estas dos cualidades de claridad y de valentía, de coraje, el apóstol no las explica por sí mismo. Como que él no dice, bueno, tiene que ver conmigo. No, yo necesito que ustedes, Efesios, o quienes recibieron esta carta, oren por mí. Entonces, imagínense si el apóstol Pablo oró de esa manera, o más bien pedía la oración de esa manera. ¿Cuánto más nosotros, hombres que no estamos en, en la madurez y en el estatus del apóstol Pablo, debiésemos también pedirle a la iglesia, ¿no? En un acto de, no sé si de humildad, pero de transparencia. Necesitamos que se ore por nosotros. Necesitamos que se ore y que Dios nos dé claridad al entregar el mensaje y que nos haga valiente, que independiente de lo que suceda, para el apóstol Pablo eran cárceles, eran amenazas, eran judaizantes, eran enemigos. Hoy día no es lo mismo para quienes predicamos el Evangelio, al menos de este lado de la latitud, de este lado de Latinoamérica, no tenemos problemas de ese tipo, pero son otras las batallas, ¿no? Son otras las batallas, son el éxito ministerial, el tener, lo decía antes, el contar en la iglesia con un lugar propio, no sé, el ser llamado al ministerio así, al tiempo completo. Son todas esas cosas que de manera corriente, en el caso nuestro, ¿no? Pudiesen ser precisamente un llamado, ¿no? O una tentación a diluir el mensaje. Porque no sé si se los dije el día domingo, pero sí creo que sí. Hoy día hay maneras eficaces en que una iglesia crezca. ¿Sí? Si usted predica un mensaje motivacional, donde sí nombre a Cristo, sí lea un pasaje, pero básicamente apele a las emociones y a las motivaciones terrenales de las personas, es probable que ese lugar crezca, porque usted le va a estar dando a las personas lo que las personas quieren escuchar. Eh, si usted apela constantemente a los problemas, nosotros, que hoy día estamos en una iglesia, por gracia del Señor, entiendo que somos una iglesia sana, va a tener sentido el mensaje, porque siempre tenemos problemas, pero la situación es que los predicadores se ven en la tentación de diluir el mensaje para agradar al oyente y para atraer más personas. Entonces hoy día hay cosas que yo las conozco por nuestra historia de iglesia, un mensaje liviano, un mensaje motivacional, meramente motivacional. Yo también hoy día creo que la Biblia también tiene una motivación, pero una motivación correcta. ¿Sí? Yo creo que el Señor nos levanta a través de ciertos pasajes bíblicos, ciertas enseñanzas, pero siempre en una correcta perspectiva de lo eterno, de la obra de Cristo. Siempre tiene que ser con eso. No puede ser en el vacío. No puede decir, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Eso es un facilismo, una reducción del Evangelio, de la cual eh, al menos en nuestra congregación usted no va a escuchar o no va a volver a escuchar nunca más. Pero sí, el Señor nos consuela, pero entendiendo las cosas en la perspectiva de lo eterno. Volviendo a la idea, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas para que una iglesia crezca, para que una iglesia llegue en persona. Un mensaje motivacional, liviano, que apela a solo a los problemas de las personas y que le diga, no, ven y Dios te va a ayudar con tu problema. Dios te va a ayudar con tu enfermedad, con tu quiebre matrimonial. Tú solo tienes que venir. La música también es otro elemento que se utiliza en estos contextos. Y bueno, y condicionamiento, ¿no? Condicionamiento. Se condiciona a las personas a cierto tipo de mensaje, a cierto tipo de ambiente. Y esas iglesias suelen crecer. No digo que todas crecen porque no es así, pero suelen crecer. Suelen llegar muchas personas a ese tipo de congregaciones. Y, y no solo personas, porque alguien podría decir, bueno, eso es para gente que es fácilmente engañable. La verdad es que hay iglesias multitudinarias aquí en Santiago de Chile y usted tiene personas allí académicamente muy preparadas. Entonces, eh, son iglesias que crecen, ¿no? Con la fórmula. Y la fórmula tiene que ver con hacer ciertos estudios de mercado para ver lo que las personas requieren o están pidiendo hoy. Saltando
saltando de una, ¿no? Que el problema de las personas hoy es el mismo problema siempre, que desde la época de Pablo y antes, el problema de las personas hoy es el pecado. Y la respuesta al pecado es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos reducirlo de manera fundamental a eso. Eh, y es lo que estamos haciendo. Y el problema de nosotros los creyentes que estamos en Cristo también sigue siendo, hermano, el pecado. Pero ya no en términos de ser salvo, sino en términos de santificación. Eh, bueno, creo que eso es un buen punto de una tentación que hoy día podrían sufrir los ministros, ¿sí? De diluir, de, de querer ser popular, de querer ser conocido y para eso utilizar medios, ¿no? Que muchas veces son, o la mayoría de las veces son eh, distractores, diluyen el evangelio. Así que Dios nos libre de aquello, hermano, de manera particular, ¿no? Eh, a mí como líder de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, me mantenga y siempre me esté calibrando con su palabra. Que el calibre siempre sea la palabra y no otra cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que no van en contra de lo que la palabra enseña, pero hay otras que sí van en contra. Que el Señor nos permita siempre estar de manera clara en lo que la palabra nos dice y empujar todos juntos esto. Lo que sí usted puede hacer por mí, no fui tan directo el día domingo, es orar también para que yo pueda eh, predicar con claridad, enseñar con claridad, crecer en ello y también hacerlo con coraje, ¿sí? Con valentía, sin temor de ningún tipo. Ah, aquí también el texto, yo se los decía, creo que hace un diagnóstico más allá de la vida del apóstol Pablo, es un diagnóstico también para nosotros, porque ¿qué pide el apóstol Pablo? Que se ore por él. Y, y si nosotros tuviésemos aquí que pedir de manera pública, voy a hacer, voy a hacer como la ilustración, ¿no? Eh, ¿Cuál sería mi petición de oración si yo les dijese a ustedes? Estaría pidiendo así como pidió el apóstol Pablo. Y de manera más personal, ¿cuál sería tu petición, hermano? ¿Qué pedirías tú si hoy día públicamente nosotros dijésemos, ¿por qué podemos orar por ti? La iglesia, tu iglesia local, ¿por qué puede orar por ti? Eh, la respuesta de Pablo es una respuesta espiritual, no es una respuesta que esté buscando posición ni tampoco como falsa, ¿no? Como falsamente espiritual, sino que honestamente él quería ser útil al Señor. Y creo que allí hay un principio que es útil también para el don que Dios te haya dado a ti, para el don que Dios te haya dado a ti. Tal vez no es la predicación directamente, pero en el don que Dios te dio a ti, tú puedas también ser útil al Señor y servirle. Así que ahí también encuentra aplicación esa parte del texto de la enseñanza. También en esto volvemos a las condiciones, ¿no? Me parece una idea interesante esa. Las condiciones del apóstol Pablo no definieron su ministerio. Entonces ahí preguntarnos también. Hoy día quizás muchos de nosotros estamos con condiciones objetivamente desfavorables para el servicio. Eh, pero eso no significa que no podemos servir. Tenemos que aprender a servir de otra manera. Y eso yo creo que es muy importante para muchos de los que estamos hoy en día. Eh, hablo ahora de manera específica a los matrimonios más jóvenes que están con bebés, con niños. Es obvio, hermano, que tú no vas a poder servir de la misma manera que lo venías haciendo cuando eras soltero. Eh, ya cuando tienes un niño, se hace un poco más difícil. Ya cuando tienes dos, es mucho más difícil. Entonces, eh, estas condiciones que entre comillas son desfavorables, no implica que no vas a poder servir más. Implica que lo tienes que hacer de una manera diferente. Implica que en el matrimonio va a haber que llegar a ciertos acuerdos, a ciertas concesiones para poder seguir sirviendo. Porque el panorama ya no es el mismo. No es el mismo que cuando no tenían bebés, que ahora tienen uno, ahora hay varios que sumaron otro más. Las condiciones cambiaron. Entonces hay que empezar a responder de distintas formas, a organizarse de distintas formas.
y esa es una tarea del matrimonio. Entonces, no convirtamos las condiciones desfavorables en la justificación perfecta, sino que, así como el apóstol Pablo nos enseña que puede ser útil al Señor estando encarcelado, estando engrillado, ¿no? Junto a un soldado romano, en una cárcel esperando un juicio. Así también nosotros podemos hacerlo en nuestro propio contexto. Pero necesitamos oración, obviamente, es el énfasis del texto. Y necesitamos también acuerdos. Necesitamos dialogar con nuestro esposo, con nuestra esposa, para no quedarnos solo en la condición desfavorable, sino que ir más allá. Así que eh, creo que eso es muy importante de cara también a la enseñanza. Ya les dije de manera más directa que el domingo, ore por su pastor, ore por el pastor de la congregación, para que proclame sin temor, para que lo haga con claridad, para que el Señor dé eso que no puede darte el seminario, que no puede darte un curso de predicaciones positivas, sino que solamente lo puede dar Dios. Y es porque lo puede dar Dios que Pablo le pide a estos hermanos que oren en favor de él. Tenemos que aprender, tenemos que saber teología, tenemos que saber elementos de la predicación, pero hermanos, si Dios no está usando el instrumento, si Dios no está tocando este instrumento que somos los hombres, no importa cuántos grados académicos podamos ostentar, eh, no va a pasar nada. Y, y tenemos que ser muy honestos para reconocer que todo depende de Él e involucrarnos como congregación, ¿sí? En que el ministerio pastoral sea efectivo. Y usted puede orar ser parte de eso orando, orando. Así que bueno, son los dos énfasis del texto, hermano. Oración permanente, velando por todos los santos sin discriminación, sin favoritismo, y ahí tenemos que luchar cada uno con eso, y también luchar, también orar, ¿no? Por quienes Dios ha dispuesto que sean quienes estén enseñando la palabra hoy, para que Dios haga efectivo el mensaje en los corazones, tanto de los que son parte de la congregación, como también de a veces personas nuevas que nos pueden visitar. Eh, no solo en la predicación formal, sino también en la informal. Necesitamos también que Dios siga usando a estos vasos de barro que somos nosotros, y sin su respaldo y sin que Él, como dije antes, toque este instrumento, no podemos hacer nada. Así que esa es la enseñanza básica y elemental, y algunas aplicaciones también que espero puedan ser útiles para nosotros, iglesia. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, gracias por poder volver a reflexionar sobre esta hermosa enseñanza referida a la oración. Ayúdanos, Señor. Probablemente el 100% de los que estamos acá no podría decir que tiene una vida de oración completa o que ora lo suficiente. Nos hace falta, Señor, más perseverancia. Nos hace falta, Señor, también más fe en este sentido. Y tal como dice el apóstol, ¿no? O escribió el apóstol, que nuestra oración sea en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener este tipo de oración. Ayúdanos también a entender la fragilidad que tenemos los hombres. No importa que seamos pastores, no importa que seamos evangelistas o maestros, somos frágiles. Y, y si tú no estás soplando a través de estos instrumentos que somos los hombres, en realidad no es mucho lo que podemos hacer. Así que también la iglesia se haga parte del ministerio, ¿no? Pastoral, orando, Dios, por quien tú hoy has puesto al frente. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.